Hola, hola, ¿cómo están, muchachos, muchachas? Muy buenas noches, les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hola, Paolo, hola, Henry, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a tener una clase más ya del curso de historia, tanto historia del Perú como historia universal. Les he preparado un material con algunas preguntas que van desde Grecia y Roma para el caso de historia universal y para el periodo intermedio tardío y el periodo del Tahuantinsuyo, o de los incas para el caso de historia del Perú. Hola Salvi, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos, para los que recién se están conectando. Pues bueno, vamos a empezar una vez porque el tiempo es corto y tenemos una batería de 15 preguntas para poder trabajar, así que vamos a avanzar lo más rápido que podamos, así que la atención del caso, la atención debida para todos. Hola Kelny, hola Marcos, hola Rose, ¿cómo están? A ver, comencemos, ya comencemos porque el tiempo es cortito y tirano. A ver, la primera pregunta, ya la pregunta, hola Casey, ¿cómo estás? La primera pregunta nos dice, las polis griegas nunca constituyeron, a ver, vamos a poner por acá al costado de esto. Las polis griegas nunca constituyeron un estado capaz de unificar toda la Hélade. La región solo estuvo políticamente unificada cuando las polis fueron conquistadas y anexados a estados extranjeros, como los macedonios y los romanos. Durante siglos, las polis lucharon entre sí para evitar el predominio de alguna de ellas y preservar su independencia. De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que las ciudades-estado griegas. Pues bueno, recomendación siempre que se termina leyendo una pregunta, sea del tema que sea, del curso que sea. Primero, lee la pregunta de un solo, lee la pregunta de un solo tirón, lee la pregunta de un solo tirón, intentando terminar captando las palabras o los términos importantes. Entonces, primero, lo primero que me está planteando en el primer punto del párrafo, antes del punto seguido, dice, las polis nunca constituyeron un Estado capaz de unificar toda la Hélade. Significaba de que no existía una unión política desde el interior. Como dice en la segunda parte, existe una unidad, pero cuando desde afuera terminan siendo conquistadas. ¿Ya? Dice, durante siglos pelearon entre ellas ya para preservar su independencia. Pues bueno, recordemos entonces algunas características de los griegos en el aspecto político antes ya de meternos a revisar las alternativas. Primero, políticamente recuerda que el término Grecia es un término que se utiliza, digamos, de manera actual. Ellos eran conocidos con el nombre de la Hélade, ¿ya? La Hélade venía de un mito, ¿ya? El mito terminaba siendo de que el rey o el dios Heleno había tenido cuatro hijos, Aqueo, Dorio, Jonio y Eolo. Y estos cuatro terminan siendo los que le van a dar vida a la civilización griega. Pues bueno, no termina estando tan alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque en la historia de Grecia se termina mencionando de que el territorio terminó sufriendo una serie de migraciones desde el exterior en diversas oleadas. Precisamente cuatro van a ser las etnias de origen indoeuropea que van a ingresar al territorio: los aqueos, los dorios, los jonios y los eolios. Ahora bien, toma en consideración de que Grecia, como dice también el texto, no termina siendo un territorio unificado. El proceso de invasión de los dorios, jonios y eolios le terminó dando vida a una etapa conocida con el nombre de el periodo oscuro, que ha sido pregunta de examen de admisión. Pero recuerda que en el momento de este periodo oscuro se van a vivir aproximadamente 300 años de conflictos dentro del territorio griego. ¿Por qué hablamos de tanto tiempo? Porque los pueblos más poderosos estaban buscando tomar el control de las tierras más fértiles para su dominio. En ese sentido, producto de las intensas guerras que se terminaron produciendo, recuerda que se va a terminar observando que los pueblos más débiles, ya, o que las familias más débiles, para evitar ser asesinadas o esclavizadas, van a terminar siendo o van a terminar organizándose y huyendo. En ese proceso de guerras y de huidas, estamos hablando del llamado periodo oscuro. ¿Hasta cuándo dura esta guerra del periodo oscuro? Al parecer, hasta que los pueblos más poderosos ya tenían las tierras que querían y decidieron ya no seguir peleando más. A partir de esto se le da vida a una etapa conocida con el nombre del periodo arcaico. Y en el periodo arcaico observamos dos características. Uno, nacen las polis. ¿Qué es una poli? Una poli es una ciudad-estado. Es decir, es un territorio geográficamente pequeño, pero que viene teniendo una estructura de gobierno propio. Es decir, la poli de Atenas, la poli de Esparta, la poli de Corinto, la poli de Rodas, cada una de ellas terminan siendo políticamente independientes, ¿ya? Lo que sí hay que tomar en cuenta es que a pesar de su independencia política existe una civilización. Es decir, todas y cada una de ellas comparten el mismo idioma,
comparten la misma religión, es decir, creen en los dioses del Olimpo, aunque a cada pueblo le termina dando importancia a un dios en especial. Y la tercera característica es que tienen costumbres en común. Tercer, dentro del mismo periodo arcaico donde nacen las polis, recuerda que el número de pobladores comienza a crecer y para evitar conflictos internos, ellos comienzan a colonizar, es decir, ocupan territorios fuera de las polis para evitar pelearse entre ellos y van a terminar ocupando territorios al sur de Italia, al sur de España, en el norte de Francia, en la región de Turquía, en los alrededores del Mar Negro. Ahora, después de este periodo de colonizaciones, después de que las polis se consolidaron, se le dio vida a una etapa llamada con el nombre del periodo clásico. En el periodo clásico encontramos el desarrollo o el apogeo de las polis con Atenas y Esparta como las polis más importantes, ¿ya? Una unión de polis para poder enfrentar una amenaza extranjera que terminan siendo a los persas a través de las guerras médicas, un gran desarrollo cultural promovido desde Atenas con el siglo de Pericles, y un conflicto interno muy duro, que es las guerras del Peloponeso, en donde Atenas y Esparta tienen el protagonismo por el dominio de la región de Grecia. A pesar de que Esparta gana, recuerda que Grecia está en decadencia y se facilita con ello la invasión de los macedonios, que como lo dice precisamente en el texto, va a terminar generando la unidad de Grecia, pero no por desarrollo, sino precisamente por invasión. Ahora, tomando en cuenta, repito lo descrito, dice, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que las ciudades-estado griegas, a ver si me van lanzando sus claves de lo que han estado leyendo. ¿Ya? Dice, tuvieron independencia política en un corto lapso de tiempo. Por el contrario, ¿ya? Por el contrario, la independencia política termina siendo lo más común, ¿ya? Lo más común. Las invasiones externas y las unificaciones terminan siendo, por el contrario, algo fuera de lo normal, como está en el texto. B, eventualmente estuvieron enfrentadas por el control religioso. Bueno, en realidad, guerras entre las polis hay muchísimas. Y se están peleando, ya están peleando por el control de rutas comerciales, la hegemonía política, el mayor desarrollo militar, incluso simplemente para saber del lado de quién estaban los dioses, pero no tanto por el tema del control religioso. Las se formaron parte de estados orientales que los conquistaron. Bueno, en el texto te están poniendo macedonios y romanos, que terminan siendo europeos o del Asia. Dice, siempre fueron dependientes de un estado más poderoso. Siempre no, ¿ya? Siempre no. En algunas ocasiones, lo normal es que siempre fueran independientes políticamente y mantuvieron la autonomía durante gran parte de su historia. Me parece que esa es la clave más correcta, porque eso es lo que están diciendo arriba. La región solo estuvo políticamente, la región solo estuvo políticamente unificada cuando las polis fueron conquistadas, ¿ya? Y anexadas a estados extranjeros. Entonces, solamente en estas ocasiones que terminan siendo extraordinarias. Por eso que la mejor clave en esta pregunta número uno termina siendo la E. Mantuvieron la autonomía durante gran parte de su historia, ¿ya? Esto, como lo puedes ver, ha sido pregunta de examen de admisión en el año 2019. No es una pregunta complicada, es un tema precisamente común de hablar de la historia de Grecia, y ahí tenemos precisamente un poco de explicación más sobre el tema y te estoy poniendo al costadito una información extra. Vamos con la pregunta número dos, ¿ya? Justo lo que le estaba explicando, el llamado periodo arcaico. El periodo arcaico, repito, va después del periodo oscuro o del periodo de las invasiones y se caracteriza por dos cosas. Uno, ya el nacimiento de las polis o ciudades-estado, y dos, el crecimiento poblacional. Y para poder evitar conflicto entre las polis por recursos, ya se va a terminar generando el periodo de las colonizaciones, ocupar territorios fuera de las polis griegas. Toma en cuenta un dato. A aquellas polis que poseen colonias fuera de su territorio se les conoce con el nombre de metrópolis. ¿Ya? Metrópolis, no se olviden de eso. Ha sido pregunta de examen de admisión también. Vamos a ver qué cosa dice el enunciado. Dice, recuerda, lee de un solo tirón, de un solo golpe. Durante el periodo arcaico de la historia griega, entre los siglos 8 y 6 a.C., se desarrolló la colonización helena o griega en las distintas costas del Egeo. Recuerda que del mar Egeo, es el que viene teniendo alrededor a Grecia, a Turquía y a Creta, ya en la zona del sureste de Europa, o del Mediterráneo Oriental principalmente. Sobre esta colonización, identifique la alternativa incorrecta. Otro dato importante, cada vez que tengas una pregunta, resume la pregunta a la menor cantidad de palabras posibles. La pregunta en realidad es una cuestión bien fácil. Falso sobre el periodo de las colonizaciones. Nada más. Falso sobre el periodo de las colonizaciones que se desarrolló en la época del periodo arcaico. Dice, surgieron las metrópolis, ya que eran polis o ciudades madre, fundadoras de colonias. Me parece que esa es correcta, ya me parece que esa es correcta. Te decía justo hace un instante,
Se le llama metrópolis a las polis que poseen colonias fuera de su territorio. Entonces, cuando me dice, surgieron las metrópolis, que eran polis o ciudades madres fundadoras de colonias, sí, porque desde las polis se va a terminar ocupando territorios en los alrededores del mar Mediterráneo para poder evitar conflictos entre los griegos. Me parece que la A podría ser clave, pero ahí viene otro dato que hay que tomar en cuenta sobre una pregunta de examen de admisión. No te lances a afirmar de que es correcta. Puede ser, ya puede ser. Es probable que esa sea clave, pero vamos a terminar de leer las preguntas. Respeta las preguntas que tienes al frente, no hay que ser soberbios. B. La colonización se debió a la tensión social producto de la presión demográfica. Es decir, estaba aumentando la población y producto de ello que van a colonizar. Hasta ahí parece correcto. La pobreza del suelo, la escasez de las tierras, que no satisfacía la demanda existente y la expansión comercial. Uy, esa también termina siendo buena. Ah, pero no te olvides, ¿ah? ¿Qué cosa decía la pregunta? La pregunta decía que tenías que resolver la respuesta incorrecta. No te olvides, ¿ah? Te están pidiendo lo falso. Ese es un error muy común. Es un error muy común. ¿Por qué? Porque en nuestro chip, ya en nuestro chip, cada vez que nosotros vemos una pregunta, siempre estamos encontrando, buscando en las alternativas lo verdadero. Pero no te olvides que la pregunta me está diciendo falso sobre las colonizaciones. Falso sobre las colonizaciones. ¿Ya? No te olvides, no te olvides de esas palabras claves. A ver, la C. Las colonias eran totalmente dependientes de sus metrópolis, lo que impidió su desarrollo económico, político y cultural. Son una colonia, ahora totalmente dependientes, no porque podían estar en regiones donde hay una mayor cantidad de producción de alimentos y por lo tanto podían tener cierta independencia económica. Pero bueno, esa C está como que media en duda. Yo siempre menciono algo, cuando se utiliza determinantes, ya, palabras determinantes por lo general, eso anula una pregunta, ya solo, solamente, único, únicamente, todo, totalmente. Por lo general eso anula las alternativas. Pero bueno, vamos a ver. La D, los helenos colonizaron lo que se conoce como la Magna Grecia, el sur de Italia, y las islas de Sicilia, el sur de Italia. Eso sí termina siendo correcto. Dice, la E le permitió a las polis obtener recursos complementarios a favor de las polis. Por supuesto, los que no podían obtener en su región, lo podían obtener en las colonias. Y de eso se terminaba abasteciendo a las polis. Así que la clave correcta termina siendo la alternativa C. Lo falso es que las colonias eran totalmente dependientes de sus metrópolis. Eso significaría, por ejemplo, de que la colonia necesita que la poli le termine enviando alimentos. Y no era así. Recuerda que las polis van a buscar colonias, ya van a buscar colonias, uno, para no tener tanta gente en la poli, y segundo, para poder abastecerse de recursos de ella. Así que no dependían tanto. Había cierta autonomía, pero estaban dominadas políticamente, ya, políticamente. Así que la clave correcta, o sea, la clave falsa, porque me están pidiendo lo incorrecto, termina siendo la C de casita, ya, la C de casita. Nadie mandó clave, ya. Así que recuerda, ya, la clave incorrecta, lo falso termina siendo la C de casa. A ver, se calora que en la clínica. Pregunta número 3, ya, pregunta número 3. Vamos al siguiente cuadro. Si Mileto era una colonia, no, Mileto no era una colonia, Mileto era una poli. ¿Ya? Mileto era una poli. Y recuerda que es una poli importante porque de Mileto va a terminar surgiendo la filosofía, ya la filosofía. Eh, a ver, vamos a la pregunta número 3. Dice la pregunta número 3 lo siguiente, a ver, ahí está. Dice, Pericles proporcionó a Atenas una época de apogeo, ya que fomentó la construcción de grandes obras públicas, ¿sí? Obras hechas por el Estado. Mejoró la calidad de vida de los atenienses y dio un gran impulso a todas las manifestaciones artísticas y culturales. Al respecto, se añade la alternativa correcta. ¿Desde qué me están hablando? Me están pidiendo lo correcto, cada correcto, sobre la época de apogeo desarrollada por parte de Pericles en Atenas. O sea, me están hablando en realidad del llamado siglo de Pericles. El llamado siglo de Pericles. Bueno, para eso tenemos que retroceder un poquito, ¿ya? A ver, las polis griegas se pelean mucho, ¿ya? Se pelean mucho. Pero, por más que las polis se peleen entre ellas, recuerda que las polis se consideraban como parte de una civilización. ¿Ah? ¿Eso qué significa? De que entre ellos se podían pelear, pero si es que alguien externo les quería hacer daño, ellos terminaban uniéndose contra eso. A mí me gusta decir siempre esto en clase. Es como,
Es como tener hermanos, es como tener hermanos. Si ustedes tienen hermanos, recuerden, los hermanos se pelean, los hermanos se pelean. Si tú no te peleas con tu hermano, eres adoptado, ¿ya? Ahora, cuando digo que se pelean, no necesariamente estoy hablando de golpes. Lo que estoy diciendo es que se pelean porque lo insultas, lo jaloneas, le gritas, ya le escondes sus cosas, lo molestas, pues tu hermano, ya, porque es tu hermano. Ahora bien, si alguien viene a hacerle algo a tu hermano, tú tienes que aparecer con una patada en la cabeza voladora, de frente, porque nadie se mete con tu cosa, él es tu cosa, ¿ya? Tú le puedes hacer daño, nadie más le puede hacer daño. Es lo mismo que pasó entre los griegos. Los griegos se unen cuando se ven amenazados. Los griegos se unen frente al enemigo que son los persas y los derrotan. Pero la poli que lideró esa victoria termina siendo Atenas. ¿Ya? Atenas. Precisamente al acabar las guerras médicas contra los persas, Atenas vive en una época de esplendor, ¿ya? Porque ella va a tener no solamente la dirección en la victoria, sino que Atenas había fundado una organización conocida con el nombre de la Liga de Delos, ¿ya? La Liga de Delos. Y Atenas la organizó, Atenas terminó estableciendo el sistema de embarcaciones de triremes para poder vencer a los persas y terminó diseñando ese plan. Queremos vencer a los persas, tenemos que tener este sistema de fuerza naval. Yo no lo voy a mantener, ¿ya? Yo voy a crear la idea, pero ustedes cada uno va a tener que poner su plata. Pero yo administro, yo construyo los barcos, yo dirijo la fuerza naval. No se olviden. Ahora, Atenas dirige la Liga de Delos, ya a pesar de que ya se terminó ganando la guerra, y lo próximo que va a terminar pasando es una serie de bueno, es una época de esplendor ya cultural y que se va a consolidar durante la época de Pericles. Pericles va a gobernar 14 años, pero sus acciones van a terminar siendo trascendentes en el tiempo. Con Pericles, Atenas alcanza su apogeo comercial, encabezando la Liga de Delos. La democracia alcanza su mayor desarrollo. Uno, porque Pericles la consolida a través de una ley llamada Mistoforia, se le va a terminar pagando a los funcionarios del gobierno por el trabajo que vienen teniendo para el Estado. Antes el cargo era honorífico cuando Clístenes creó la democracia, pero Pericles paga para que los representantes del pueblo puedan tener realmente poder político. Además de eso, la democracia se difunde, porque muchas polis van a decir, oye, mira, ¿qué tanto poder tiene Atenas? O sea, ¿qué cosas tiene Atenas que no tenga yo? Y la única diferencia era la democracia, así que la democracia se puso de moda. Pero sobre todo, Grecia va a poder financiar y promover el desarrollo cultural en arquitectura, en escultura, en pintura, en historia, en filosofía, y Grecia alcanza su gran esplendor. Entonces, la pregunta es sobre eso, sobre el esplendor de Atenas durante el siglo de Pericles. Le están pidiendo lo correcto. O sea, descartamos cuatro que son falsas y tenemos que ver la verdadera. Uno, ese auge se vivió tras la victoria de Atenas en las guerras del Peloponeso. No, tras la victoria de Atenas en las guerras médicas. En la guerra del Peloponeso, Atenas y Esparta se peleaban por el poder tras el siglo de Pericles y Esparta termina ganando, de que la A es falsa. La B, Pericles consolidó la democracia al establecer la igualdad jurídica entre varones y mujeres. No, 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 no. Las sociedades de la época son patriarcales y las leyes terminan justificando el poder de los varones. Recuerda una pregunta de examen de admisión. Las mujeres en la antigua Grecia vienen teniendo dos funciones. Función reproductiva, porque deben tener hijos, y además ellas van a administrar la casa, pero no van a terminar teniendo vida pública. La vida pública es del varón, por eso es que él solamente puede decidir sobre el gobierno. C. Atenas utilizó la Liga de Delos para dominar comercialmente el Egeo. Eso sí es verdadero. La Liga de Delos nace como una alianza militar, pero que se convierte en una alianza comercial y Atenas va a estar a la cabeza. Y eso va a ser importante. La C está bien, me parece que debería ser la clave. D. Ese esplendor terminó cuando Jerjes y los persas incendiaron Atenas. Bueno, el ataque de los persas sobre Atenas se produce en la Segunda Guerra Médica y eso es antes del siglo de Pericles. ¿Ya? Y la E, en las esculturas destacaron las culturas hieráticas, ¿ya? Profesor, ¿y eso cómo es? Allá, es que la escultura griega durante el siglo de Pericles se va a caracterizar por el desarrollo del movimiento del cuerpo. Por ejemplo, hay una obra llamada con el nombre del discóbolo, en donde se ve un hombre que está a punto de lanzar un disco. No se ve el cuerpo en movimiento como tal, así como estoy haciendo yo ahora, pero se nota una flexión del cuerpo como si vaya a lanzar el disco. Las posturas hieráticas se cuando están así rígidos, ya como si fueran las esculturas del Antiguo Egipto. Por eso es que eso es falso y la mejor clave termina siendo la alternativa C de casita. Ya, C de casita. ¿Ya? Ah, ya, me están diciendo, profe, repita la D. ¿Ya? A ver, me dice, profe, ese esplendor terminó cuando Jerjes. Repito,
En las guerras médicas, ya en las guerras médicas van a haber tres episodios. Primera, segunda y tercera guerra médica. En la segunda guerra médica, los persas, bajo el mando de Jerjes, invaden Grecia, invaden Atenas, es más, tras la batalla de Termópilas. Pero recuerda, el siglo de Pericles se vive después de las guerras médicas. Entonces, como me están pidiendo lo verdadero sobre el siglo de Pericles, eso, la alternativa de es falsa, porque es un periodo que ha producido, es un evento que se ha producido previamente. Así que la pregunta en la C o en la respuesta en la pregunta número 3 es la clave C de casa. Ya, C de casa. Ya, chévere, Mariana. Entonces me dice, profe, entonces la Liga de Delos al final fue una alianza comercial. Comienza como una alianza militar. Atenas termina planteando, vamos a crear una gran fuerza naval para poder derrotar a los persas y nos vuelven a atacar. Ya, como yo he terminado diseñando la fuerza naval, yo puedo dirigir la construcción de barcos y puedo dirigir la fuerza militar. Pero además de eso, Atenas decía, ya que tenemos todo esto, ya que nos estamos uniendo entre varias polis, también entre nosotros nos podemos beneficiar, teniendo comercio con bajos impuestos entre nosotros. No todas las polis de Grecia participan en las guerras médicas. Hay algunas que no quisieron entrar y hay otras a las que no se les permitió entrar porque Atenas quería tener el liderazgo. No se le permitió entrar a Corinto, que era otra potencia comercial, no quiso entrar a Esparta, a la que no le interesaba el comercio. Así que no todos estuvieron, pero muchas polis estuvieron y Atenas estuvo a la cabeza, tanto militar como comercialmente en la Liga de Delos. ¿Ok? Así que ya tenemos la respuesta en la pregunta número 3. Vámonos a la pregunta número 4. Le estoy dando algunos datos extras por si acaso. Pregunta número 4. Número 4. A ver, dice, eh, ante la hegemonía de Atenas, ¿ya? Esparta formó a su vez la Liga del Peloponeso, una alianza militar de varias ciudades opuestas a la Liga de Delos. Esta rivalidad dio origen a la Guerra del Peloponeso. Los espartanos, apoyados por el Imperio Persa, formaron una poderosa armada, una fuerza naval, y derrotaron a la flota ateniense. En este contexto, ¿cuál fue la consecuencia de la Guerra del Peloponeso? Mira, el enunciado, bueno, por eso siempre les digo, lee toda la pregunta de un solo tirón, ¿ya? Si tú vas leyendo la pregunta por partes, ¿ya? Parece que me estuvieran preguntando acerca de por qué se forma la guerra del Peloponeso, ¿ya? Pero al final la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, si tú tienes conocimiento del tema, no tendrías que leer todo, o sea, no tendrías que preocuparte por todo. Al principio es floro, floro, floro. Atenas tiene la Liga de Delos, Esparta tiene la Liga del Peloponeso, se enfrentan por el poder y la pregunta es, ¿y qué pasó cuando acabó la guerra? ¿Ya? Entonces, la pregunta se resume a eso, consecuencia de la Guerra del Peloponeso. Nada más. Entonces, a ver, insisto, como dice el enunciado, Atenas en el siglo de Pericles es la poli más poderosa. Pero hay una parte que es complicada. Atenas es un imperio. ¿Eso qué significa? De que las polis tenían que estar bajo el mando de Grecia, ¿ya? Disculpa, bajo el mando de Atenas. Hay varias polis que no quieren seguir estando en la Liga de Delos, que no quieren seguir pagando impuestos, que se quieren separar. Pero es ahí donde la situación se pone complicada, ¿ya? Porque poli que se quiere separar, Atenas la aplasta a través del uso de la Liga de Delos. Así que muchos quieren separarse y no pueden. Es ahí donde Esparta termina diciendo, por si acaso, yo también tengo mi liga, ya se llama la Liga del Peloponeso. Ofrezco defensa militar y ofrezco beneficios comerciales porque tengo a Corinto, que es una poli comercial de mi lado. Y muchas polis van a decir, oye, Esparta es una gran fuerza militar. Si nos ponemos de su lado, Esparta me cuida, ¿ya? Como tú no la cuidaste de ella. Pero va a suceder algo más. En este momento se produce una pelea por el poder. Esparta quiere arrebatarle el poder a Atenas a través de la Liga del Peloponeso y Atenas quiere mantener el poder en sus manos a través de la Liga de Delos y se produce un tremendo conflicto. La pelea tiene como protagonistas Atenas y Esparta por el poder o por el liderazgo, pero recuerda que toda Grecia está dividida entre pro Atenas, Liga de Delos, pro Esparta, Liga del Peloponeso. Y lo peor es que no solamente se produce esto, sino que hay una guerra entre la democracia defendida por Atenas y la aristocracia defendida por Esparta. A Esparta le das con la democracia, ¿ya? Que el pueblo participe del gobierno, ¡ah, qué asco! Ya, eso no debería ser así. Si yo gobierno, solamente van a estar militares y nobles en el poder. Y eso en muchas polis hace que la nobleza y los militares más conservadores terminen rechazando a Atenas, rechacen la Liga de Delos y la guerra ya no solamente es entre polis, sino que se produce al interior de las polis, entre los nobles y los militares a favor de la aristocracia y el pueblo y los comerciantes a favor de la democracia. Así que es una guerra total. ¿Quién gana la guerra? La gana Esparta, pero Grecia está destruida y Esparta gobierna ruinas y su dominio va a terminar siendo de corta duración. Así que por ahí te estoy lanzando varias consecuencias.
Victoria espartana, de corto tiempo, porque Grecia se ha debilitado, y toma en cuenta que esto facilita la invasión de los macedonios luego. Entonces, ¿cuál podría ser la clave? A, el control económico de Atenas en Corinto. No. B, la debacle de la hegemonía de Atenas. Esa podría ser clave, porque para que Esparta tenga hegemonía, Atenas tiene que perder su poder. La C, el mundo griego quedó dividido en tres reinos. No. Cuando Alejandro Magno forma el imperio macedonio y muere, el imperio se divide en tres. Pero no estamos hablando, eso es después a la guerra del Peloponeso. D, el fin de los intentos de expansión de los persas. No. Y la E, en la sepultura destacaron la postura. No. Así que la mejor clave termina siendo ¿cuál? La mejor clave termina siendo la alternativa B de Besito. Se produce la debacle de la hegemonía de Atenas y con ello se produce la hegemonía momentánea de Esparta. ¿Ya? Muy bien, Gerardo, muy bien, Alejandro, muy bien, Sally. La clave termina siendo la B de bandera. ¿Ya? La B de bandera. Vámonos a la pregunta número 5. La pregunta número 5 y es una pregunta de Roma. El tiempo nos gana. La República fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado. Recuerda que en una república hay dos características básicas. Uno, no hay rey. Antes de la república, como fase del gobierno o como fase de la historia romana, recuerda que está la monarquía, un periodo donde los reyes gobiernan. La segunda fase es la república. En la república no hay reyes, ya no hay reyes. Y segundo, el Estado se divide en tres poderes, ejecutivo, legislativo y poder judicial, y una serie de instituciones y magistraturas que dirigen el poder. Dice, este periodo se extiende del 509 al 29 a.C. Sobre este periodo podemos afirmar correctamente que, ¿cuál es la pregunta? En resumen, verdadero sobre la República Romana. A. Se alcanzó la máxima expansión territorial como consecuencia de la victoria en las guerras púnicas. Mira, las guerras púnicas es el conflicto más importante de la historia de Roma. Roma enfrentó y derrotó a un contrincante africano que era el pueblo de Cartago, ¿ya? Con la cual se disputó el dominio comercial del mar Mediterráneo occidental. A partir de esta victoria, Roma va a tener una explosión de expansión territorial, pero no se alcanza la máxima expansión. La máxima expansión se logra en la siguiente etapa, en el imperio, con un emperador llamado Trajano. Así que la primera es falsa, me están pidiendo lo correcto. B. Se creó el Senado, la institución que servía de consejera al Poder Ejecutivo. Falso. El Senado es una institución que nace durante la época de la monarquía. ¿Ya? Ya durante la época de la monarquía, los representantes de las familias nobles asesoraban al Poder Ejecutivo, pero nace en la monarquía, no en la República. Falso entonces. Se hicieron grandes construcciones públicas como el Coliseo y los Arcos del Triunfo. Estas construcciones son gigantes, son importantes, sirven para poder recordar las victorias que tuvo Roma en su historia, pero se forman en el imperio, en la república. D. Los triunviratos lograron evitar la continuidad de las guerras civiles. Y la respuesta es falso. ¿Existieron triunviratos? Sí, ¿ya? Sí. En la etapa final de la república hay una crisis política que se les conoce como las guerras civiles, disputas por el poder. Y los triunviratos, que fueron dos, intentaron evitar que las guerras civiles continúen, pero las dos terminaron fracasando. Tras la existencia de cada triunvirato, nació una guerra civil. En el primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso buscaron un equilibrio en el poder y se produjo la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Julio César vencedor, lo mataron, ¿ya? Para evitar la reacción de los plebeyos por la muerte de Julio César, se produce el segundo triunvirato con Marco Antonio, Lépido y Octavio. Pero Octavio derrota a Marco Antonio y tras eso se proclama emperador. Así que los triunviratos lograron evitar la continuidad de las guerras civiles, no lo lograron, por lo tanto es falso. Es de la República de los Triunviratos, pero es falso lo que se afirma. Y la E, el poder quedó estructurado en tres partes: Senado, magistraturas y comicios. Claro, el Congreso, ya los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? El cónsul, ya los cónsules, que son el poder ejecutivo, los jefes de la fuerza militar. También terminan siendo el censor, el que hace los censos, el cuestor, el que cobra los impuestos, los ediles, los administradores de las ciudades, el tribuno de la plebe, el defensor de los plebeyos y que puede vetar leyes en contra de los plebeyos, y así por el estilo, así por el estilo. Así que magistrados hay un montón. Y los comicios son las asambleas, ¿ya? Las asambleas que van a terminar dividiéndose ya la discusión de las leyes promovidas en el Senado. Así que la mejor clave termina siendo la E de enano. Pregunta de examen de admisión dos veces, además, aunque con un pequeño cambio. La pregunta de San Marcos era, el Senado, los cónsules y las asambleas fueron las instituciones que dirigieron el poder en la República. ¿Ya? Eso es lo que preguntaron en dos oportunidades. Primero preguntaron
Senado, cónsul y asamblea pertenecieron a qué periodo? República. ¿Ya? Y luego preguntaron en la República cuáles son las instituciones más importantes. Senado, cónsul y asambleas. ¿Ya? Así que no se olviden de esto. En la pregunta número 5, entonces, como lo terminó respondiendo, creo, por acá algún compañero suyo, ya no era la clave la A, sino la clave terminaba siendo la E de enano. ¿Ya? A ver, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya tiene que ver ahí con una imagen, ya con imagen, y dice, al observar la siguiente imagen correspondiente a la antigua Roma, podemos afirmar correctamente que se trata de, ¿ya? Que se trata de, bueno, vemos un mapa que abarca ya los alrededores del mar Mediterráneo, esto es lo que está de celeste. Tenemos en la zona superior a Europa, en la zona inferior al norte del África, a tu mano derecha tenemos el occidente del territorio asiático. ¿Ya? Y mira, en el mapa me están poniendo que se tiene el control de casi toda la península ibérica, Portugal y España, que se tiene el control del sur de Francia, que se tiene el control de toda Italia, que se tiene el control de Grecia, que se tiene el control de las costas de Turquía, el Asia Menor, se viene teniendo parte de la zona del cercano Oriente en Asia con Siria, y se tiene parte de la zona centro-norte del territorio africano. Centro-norte del territorio africano. Bajo esa lógica, ya la pregunta me dice, podemos afirmar con respecto a esta imagen lo siguiente. A. ¿Es una imagen que representa la máxima expansión territorial de Roma? No. La máxima expansión territorial ya abarcaría el sur de Inglaterra, abarcaría toda la zona de Francia, abarcaría toda la zona de Macedonia al norte de Grecia, abarcaría la zona de toda Turquía, Siria, Israel, Líbano, hasta parte de Mesopotamia y todo el norte del África, incluso Egipto. ¿Ya? Y eso se vive en la época del imperio con el emperador Trajano, ¿no? En esa época. Este es un mapa de la República después de te diría yo, después de la Tercera Guerra Púnica, antes de la invasión sobre Egipto. Dice, B, la gran expansión, es más, es de la República mucho antes, ¿no? Porque no se ha conquistado todavía en ese momento Galias, que la conquista Julio César. B, es la gran expansión de la República Romana. Ah, eso sí, Roma pasó de la península itálica, de la botita que se encuentra en Italia, ya acá, a tener el control precisamente de buena parte de los territorios de Europa principalmente. C, la República Romana ante las guerras púnicas. No, al contrario, tras vencer a Cartago, que se encuentra acá, ya acá, en las guerras púnicas es que se va a comenzar a promover esta gran expansión territorial. Entonces, después de, no antes, de las conquistas de Roma durante su fase imperial, no. Este es antes de la fase imperial, este es durante la época de la República. Vuelvo a insistir, Julio César, gobernante importante de finales de la República, conquista las Galias. Como las Galias no están en el mapa, es que todavía no han llegado a la época imperial. Y la E, Roma durante el gobierno de Julio César, no porque no se ha conquistado las Galias. Así que la mejor clave es una respuesta general, la gran expansión de Roma, de Roma durante la época de la República. ¿Ya? Ahí tenemos esa pregunta o esa clave en la pregunta número 6. En la pregunta número 6. La clave era la B. ¿Y qué me respondieron acá los chicos? ¿Ya? Me respondieron, uno me responde la D y el otro me responde la C. Hay que tener cuidado entonces. Entonces, a recordar toda la información que te estoy dando en este momento, ya para que puedas terminar complementando los datos que tienes. Pregunta número 7. Ya, pregunta número 7. Estamos casi a la mitad del avance. Y dice, el siglo de Augusto, que se extendió desde la muerte de Julio César hasta la muerte del mismo César Octavio Augusto, en relación a este periodo marque verdadero o falso según corresponde. Entonces, la pregunta es verdadero o falso sobre el siglo de Augusto. Después de la Tercera Guerra Civil, después del Segundo Triunvirato, Octavio vence a Marco Antonio, ¿ya? Y se proclama primero princeps, ¿ya? Ciudadano número 1, reformador del gobierno. Año 31 a.C., 29 a.C. se termina proclamando imperatore, ¿ya? Emperador, jefe de la fuerza militar. Y en el año 27 se proclama Augusto, semidios. Entonces él tiene concentrado en sus manos el poder eh, político, militar y religioso. ¿Ya? Militar y religioso. Desde ahí, precisamente, que se habla del siglo de Augusto, el emperador seguramente más influyente en la historia de Roma, porque él organiza el gobierno o lo reorganiza, evitando precisamente los conflictos que terminaban perjudicando a Roma en la época de la República. Entonces, sobre este periodo del siglo de Augusto dice, llevó a cabo la pacificación de amplios dominios del imperio. Sí, sin duda, ¿ya? Sin duda. ¿Qué hizo Julio César? ¿Ya? Disculpa, ¿qué hizo Octavio?
Octavio agarró su plata después de la conquista de Egipto, que lo hizo hipermillonario, le terminó pagando a los pretores, que son los jefes de las provincias, para que no cobren impuestos en exceso sobre la población, para que de esa manera la gente no reclame, para que el pretor no reclame que su salario es bajo, ¿ya? Le termina pagando un dinero extra, más de lo que le pagaba Roma de su plata, y con eso se obliga a que se reduzcan los impuestos sobre la población de las provincias, evitando las rebeliones. A cada militar le aumenta el salario y los lleva a los limes, a las líneas fronterizas, para poder evitar invasiones. De esta manera, la situación de Roma terminó poniéndose reordenada, pero con la plata que Octavio reparte. Octavio también no es tonto. Octavio va a crear una fuerza militar poderosa, conocida con el nombre de las Guardias Pretorianas, para eliminar a aquel que se quiera oponer a su poder. Entonces, ¿llevó a cabo la pacificación de amplios dominios? Sí, sin duda. La primera es verdadera. Como estamos viendo esto, recuerda, cada vez que tienes esta pregunta de verdadero o falso, solo uno, solo dos, si tú obtienes la certeza de la información, puedes terminar ir eliminando alternativas. Si yo sé que la primera es verdadera, elimino B y E y la alternativa E que comienzan con falso. La segunda, ¿qué me dice? Se creó la Guardia Pretoriana para mantener el orden en Roma, la única fuerza militar que puede estar dentro de la ciudad protectora del emperador Octavio. Así que la primera o la segunda termina siendo verdadera y con eso ya tenemos la clave, ¿ya? Porque si la primera y la segunda son verdaderas, la clave debe ser, por lo tanto, la C de casa, ¿ya? La C de casa. Yo puedo llegar a esa respuesta rápido porque yo conozco el tema, pero de tu caso va a depender de cuánto leas. De cuánto lees. Si tú tienes, insisto, la certeza de la información, con dos alternativas ya pudiste completar la clave. Pero ¿qué me dice la 3? ¿Ordenó iniciar la construcción del Coliseo? No, el Coliseo lo va a terminar mandando a construir Flavio, ¿ya? Flavio, de los Vespasianos. Y eso viene después de Octavio, ¿ya? La 4, ¿fue el gobierno de mayor esplendor cultural? Sí, pero no del bajo, sino del alto imperio. El imperio romano tiene dos etapas, alto y bajo, apogeo y decadencia. Y en el apogeo encontramos a Octavio como el primer emperador. Así que la cuarta es falsa y por eso que la clave correcta es la C de casita. Un segundito. La C de casita. Vámonos entonces, ya. Así es, la clave es la C de casa. Profe, ¿esa es la Pax Romana? Así es. La palabra Pax significa pacificación. Roma fue pacificada ya durante la época de Octavio Augusto, ya sea, repito, por la reorganización política, por el mayor aumento de salarios y por la fuerza militar que va a utilizar él. Otro dato, el siglo de Augusto termina siendo el apogeo cultural, así como un siglo de Pericles o un siglo de Augusto, ¿ya? Y un literato importante de la época va a ser Virgilio, que escribe una obra llamada como la Eneida, ¿ya? No nos olvidemos. Última pregunta sobre Roma. Dice, el cristianismo fue tolerado durante el Imperio Romano, que en el siglo IV el emperador Constantino promulgó el edicto de, bueno, en realidad, desde un emperador llamado Nerón se le acusa a la religión o a los cristianos, a los seguidores del cristianismo, de haber incendiado Roma. Y se les comienza a perseguir y por más de 200 años van a ser perseguidos, ya perseguidos si no pueden expresar públicamente su fe. Pero Constantino hizo una alianza con los cristianos. Para poder tener el liderazgo en la ciudad de Roma, Constantino necesitaba aliados. Precisamente se le planteó a los cristianos, que se sabía que eran muchos, pero no se sabía quiénes eran porque estaban escondidos, ¿ya? Que si lo ayudaban a tomar el control del gobierno, él anulaba la persecución en su contra. Una vez que Constantino llega al poder, logra precisamente ese acuerdo con el edicto de Milán. En el edicto de Milán se establece la tolerancia religiosa. Todo aquel que no crea en los dioses paganos, en Júpiter, en Poseidón, en Neptuno, ¿ya? Que son los dioses griegos romanizados, ¿ya? Pueden expresar su religión libremente. Eso incluye a los cristianos. Entonces, la primera alternativa va con Milán y puede ser la A, edicto de Caracalla o edicto de Tesalónica. Dice, años después, la religión cristiana se convirtió en la religión oficial, o sea, la religión del gobierno, cuando el emperador Teodosio promulgó el edicto de, y la respuesta termina siendo el edicto de Tesalónica. Por eso que la mejor clave termina siendo la C de casa. El edicto de Tesalónica ya significa de que Roma protege y difunde a la religión cristiana. Y lo que quería Teodosio era que a través de la religión se controle las rebeliones de las poblaciones, porque en realidad Roma ya estaba en problemas. Ya las invasiones germanas y las rebeliones hacían de que Roma se esté cayendo a pedazos.
y un manotazo de ahogado para poder frenar precisamente dichas rebeliones, terminó siendo la alianza con la religión cristiana, pero que no tuvo los resultados que hubiesen esperado. ¿Ya? Muy bien, Alejandra, la clave era la C. Ahora, dice, pregunta número 9. Dejamos HU y nos vamos a HP. En HP dice, establezca el enunciado correcto con respecto al desarrollo de la cultura Chimú. Bueno, Chimú, recuerda, se ubica en el Intermedio Tardío después de la caída de los Huari. En el Intermedio Tardío hay una serie de reinos, ya de reinos independientes en diferentes regiones, con gobiernos estatales consolidados. Chimú es el reino más importante de la costa norte. Es un imperio costeño en realidad. Para que sea imperio requiere cuatro características: ejército, gran expansión territorial, lo tendrá de Tumbes hasta Lima en la costa. Tercero, toma en cuenta que Chimú ya tiene una capital que se llama Chanchan, ubicada cerca a Trujillo, y tiene ciudades administrativas que le permiten mantener el control de toda esta región. En este proceso de expansión, Chimú somete pueblos como Sicán o Lambayeque, que tiene un gran desarrollo en la orfebrería, en la producción de joyas y en la metalurgia, la mezcla de metales. Lo que hace Chimú es agarrar precisamente a estos orfebres y metalurgistas de alta calidad y los hace trabajar para ellos, ¿ya? Por eso que Chimú también destaca en la orfebrería y metalurgia, no te olvides tú. Ahora me dice, establezca lo correcto con respecto a Chimú. Entonces, ¿verdadero sobre Chimú? Es la pregunta. ¿Verdadero sobre Chimú? A. Chimú desarrolló una expansión solo regional, controlando la región de la Libertad. Falso, ¿ya? No es regional. Tiene un imperio costeño de Tumbes a Lima en su proceso de expansión. La primera es falsa, me están pidiendo lo verdadero. Desarrollaron el reino más importante de la costa norte durante el intermedio temprano. No, sí es el más importante de la costa norte, pero durante el intermedio tardío. El intermedio temprano es donde está Mochica, ya, no Chimú, ya, no Chimú. C. Los incas sometieron o lo sometieron tras una invasión militar generalizada de sur a norte. Falso. Los incas sí someten a Chimú. Cuando Chimú va avanzando como un imperio costeño de norte a sur, ¿ya? Los incas están expandiéndose como un imperio andino de sur a norte. En el momento en que colisionan, el jefe militar Tupac Yupanqui decidió no atacar directamente a Chimú, sino meterse en la sierra y bloquear el acceso o la llegada de agua de la sierra a la costa, debilitándolos, perjudicándolos, generando que el pueblo se oponga a su gobierno y facilitando la invasión posterior de los incas. Entonces no hay una invasión militar generalizada. ¿Ya? La D. La ciudad de Chanchán fue habitada mayoritariamente por los sectores productores de alimentos. Falso. Por concepto tienes que conocer lo siguiente. Las ciudades es el espacio donde están los gobernantes. Y además de eso es ahí donde se van a terminar encontrando los productores de objetos de lujo en favor de la élite, pero no los productores de alimentos. Existen dos espacios siempre: espacio urbano, la ciudad, y espacio rural, el campo. En el espacio rural está el agricultor, el pescador, el pastor, ¿ya? El ganadero, los que producen comida afuera. Adentro está el sacerdote, el militar, los comerciantes, los artesanos. Entonces, cuando me dicen, mayoritariamente vivieron ¿ya? Productores de alimentos, agricultores, no. Los agricultores viven fuera, en la zona rural. El mito que explica la creación es semejante explicado al pueblo de Sicán. Eso es verdadero. En Sicán, ¿ya? O Lambayeque, pueblo que fue sometido por parte de los Chimú, no te olvides, recuerda que van a tener a un fundador legendario llamado Nailam. ¿Ya? Nailam. Mientras que los Chimú tienen un fundador legendario llamado Takainamu. El mito es semejante. Ellos llegaron en embarcaciones, ya, traídos por sus sirvientes, desembarcaron en las costas y fundaron sus pueblos. Nailam a Sicán, Takainamo a Chimú. Ya no se olviden ustedes. Entonces, en la pregunta número... Ya. En la pregunta número 9, entonces la clave correcta termina siendo la E de nano, ya eso es verdadero, porque los mitos son semejantes, ya son semejantes en Chimú y en Sicán. Ya no te olvides tú, ya no te olvides tú. Así que en la 9 la clave es la E de nano. ¿Ya? Pregunta número 10. ¿Ya? Pregunta número 10. El tiempo ya nos queda corto. Ya nos faltan 13 minutos y hay todavía 5 preguntas por trabajar. El intermedio tardío, periodo de contracción de la cultura. Profe, ¿cómo es eso? Allá, recuerda que para John Rowe, arqueólogo norteamericano, hay dos formas de periodos. Horizonte intermedio. Horizonte es aquella época donde un estilo de cerámica se difunde a muchas regiones a la vez. ¿Ya? Una época, muchas regiones, un estilo de cerámica. Por el contrario, los intermedios es aquella época en donde diversas sociedades conviven en diferentes regiones y cada uno con un estilo de cerámica o cultura particular.
Entonces, en el intermedio tardío, post-Wari, están Chimú en la costa norte, Chincha en la costa sur, están los Chancas en la zona de Apurímac, en la sierra centro-sur del país, están los Aymaras en el altiplano, por citar algunos de ellos. Dice, hay una contracción porque no hay una homogeneidad cultural. Estuvo caracterizado por las sociedades que alcanzaron desarrollos regionales, claro, cada una en su región, entre las que podemos encontrar a Chincha. Esta cultura se asentó geográficamente en la costa sur del actual territorio peruano, poseedora de un sistema de gobierno jerarquizado, o sea, había niveles. En Chincha, ya el liderazgo está en manos de sacerdotes, pero en realidad el mayor poder lo tienen los grandes ricos comerciantes de la época. Dice, los chinchas sobresalieron en el aspecto económico por, la pregunta es esa directamente, ¿en qué destacan económicamente los chinchas? Esa es la pregunta. Chincha, ¿en qué destaca económicamente? ¿Ya? Chincha, ¿en qué destaca económicamente? Entonces dice, ya dice, la pregunta es, ¿verdadero sobre la economía chinchana? A ver, Chincha, la mayoría de la población chincha se dedica a la agricultura. ¿Ya? No te olvides de eso, la mayoría de la población chincha se dedica a la agricultura. La segunda actividad a la que se dedica más gente es a la pesca, pero la actividad más importante para Chincha termina siendo el comercio. ¿Ya? El comercio. ¿Ya? La actividad económicamente más importante es el comercio. Ahora, el comercio de Chincha, como aparece en el mapa que está en la parte inferior, se caracteriza por algo llamado con el nombre de comercio triangular. ¿Ya? Triangular. Van a ver, digamos así, tres puntos, ya tres puntos o tres vértices del comercio chinchano. Chincha, desde la zona de la costa sur en Ica, ya en Ica, vamos a poner por acá, va a terminar siendo el vértice central y ellos van a tener un comercio que maneja toda una ruta marítima por toda la costa desde Chile, ya de Chile pasando por toda la costa del Perú, con inclusive la cultura Isma en Lima y la cultura Chimú en la costa norte. Pero además de eso van a terminar llegando hasta las costas del Golfo de Guayaquil, ya en el Ecuador. ¿Por qué se van hasta allá? Porque van a terminar quitando recursos, ¿ya? Van a terminar obteniendo recursos. Y en esos recursos que vamos a terminar encontrando, el principal recurso que ellos sacan es un recurso importante llamado con el nombre del muyu o el espondilus. El muyo o el espondilus, ya, es una concha de abanico de color roja, ya, que desde la época Chalín era importante, primero porque sabía para poder conocer cuándo es que se iba a producir un fenómeno del niño, pero además y sobre todo, ya, después de esto, porque se va a terminar utilizando como un elemento funerario, sagrado. Los gobernantes ponían en sus tumbas espóndilos porque se consideraba de que con esto se terminaba devolviendo a los dioses este recurso que habían entregado ya, para poder conocer cuándo llega, ya cuando llega la lluvia. Entonces, como Dios me lo entregó y yo se lo devuelvo, entonces Dios me va a reconocer a mi gobernante para que yo siga siendo gobernante en la otra vida. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora bien, Chincha tiene rutas marítimas para poder tener comercio costeño, pero Chincha, además de eso, ya, Chincha, además de eso, va a terminar teniendo una ruta terrestre. ¿Ya? Oye, acá me he equivocado, en la explicación he puesto dos veces marítima. Acá donde dice marítima debería ser terrestre, ¿ya? Porque dice, Chincha va a terminar llegando hacia la Sierra Sur, Centro, Sur y hacia el altiplano, hacia Bolivia. Y a Bolivia no vas a llegar a Bolivia no vas a llegar por mar, pues. A Bolivia tienes que llegar por tierra. ¿Ya? Ya sería bastante descarado terminar diciendo que vas a llegar por mar a Bolivia. ¿Ya? Entonces, cuando van por tierra, ¿ya? Hacia el altiplano, van a tener comercio con los pueblos aymaras que se encuentran entre Puno y Bolivia. Y recuerda que de ahí van a obtener elementos como el charqui, el cobre, la lana, ¿ya? Que terminan siendo productos importantes también. Chincha, para el comercio, va a tener dos cosas que destacan. Chincha terminan siendo comerciantes de productos Made in Chincha. Ellos van a terminar, por ejemplo, pescando, ya pescando, y van a terminar salando a los pescados para disecarlos, ya para disecarlos. Eso se llama bacalao, ya bacalao. Pero además de eso, pero además de eso, toma en cuenta que también hay un segundo elemento. Ellos van a terminar vendiendo productos de madera, madera tallada, ¿ya? Se llama silografía, que también ellos producen. Pero Chincha por lo general se caracteriza por ser comerciantes de productos, ya de productos exclusivos, que son comercializados a larga distancia. Yo traigo el espondilus desde el Ecuador y lo termino llevando hacia Bolivia, que para ellos es muy difícil conseguirlo. Yo tengo lana y charqui del altiplano de Bolivia de los Aymaras y lo venden en el Ecuador, que es muy difícil conseguirlo para ellos. De tal manera que ellos van a terminar teniendo esa
cuestión de intermediación. Entonces, cuando me preguntan, ¿los chinchas sobresalieron en el aspecto económico por A, el intercambio a larga distancia de productos exclusivos a través de un comercio triangular? Esa es la clave. No tengo dudas, ya no tengo dudas, pero siempre con respeto vamos a ver las otras preguntas, las otras alternativas. B, destacaron el económico por la aplicación del control vertical de los riesgos ecológicos entre la costa y la eje selva. Mira, eso lo harían los Tiahuanaco y los Aymaras, ya, de la zona del altiplano, pero no los chinchas. La C, el intenso comercio con las comunidades amazónicas del norte del actual Ecuador. No, hasta ahí no llegan. Llegan las costas del Ecuador, pero no los pueblos de la selva del norte de Ecuador, muy lejos ya. D, el intercambio comercial realizado con las etnias mesoamericanas y australianas, ¿no? Ya también muy alucinante. Y la E, la venta de productos únicamente traídos desde otras provincias y no de producción propia. Únicamente no, ya te he dicho, determinante mata por lo general. Solo, solamente, única, únicamente, por lo general lo elimina. Y los chinchas, repito, no solo producen, ya no solo producen lo que ellos, o no solamente venden lo que ellos producen, sino también venden lo que traen de otros lugares. Así que la mejor clave en la pregunta número 10 terminaba siendo la A de avión. La A de avión. Pregunta número 11. ¿Qué dice la pregunta número 11? Dice, la reciprocidad, ya nos vamos a los incas. La reciprocidad entendida como un sistema organizativo socioeconómico de los incas que regulaba las prestaciones de servicio en diferentes niveles y servía de engranaje en la producción y distribución de bienes, permitió el o la. Así que, mira, hay dos principios básicos en la organización social y económica de los incas, la reciprocidad y la y la redistribución. ¿Qué cosa es la reciprocidad? Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Ya? Yo te ayudo, tú me ayudas. Ahora bien, recuerda que van a haber dos niveles ya de reciprocidad, la reciprocidad simétrica o la reciprocidad y la reciprocidad asimétrica. La simétrica es cuando se hace entre miembros de la misma condición social. Por ejemplo, los hatunrunas, la gente del pueblo. Un Hatun Runa o una familia de Hatun Runas ayuda a otra porque han tenido algún problema, alguien se rompió una pierna, no pudieron trabajar. Si todos nos ayudamos, todos nos terminamos beneficiando. Yo te ayudo a cultivar tus tierras, tú me ayudarás a cultivar las mías cuando lo necesite más adelante. La reciprocidad asimétrica se hace entre personas de diferente condición socioeconómica o política. Por ejemplo, la gente del pueblo, los Hatunrunas, cultivan la tierra del Inca, pero no sabía que Pachacute va a venir a cultivar mis tierras. Pero como hay reciprocidad, recuerda que Pachacute va a terminar haciendo qué cosa. Él me va a dar un pedazo de tierras para mi familia, el topo. Él me va a terminar dando alimentos si me faltan, de la colca. Él me va a terminar dando defensa militar si lo necesito. Pues hay reciprocidad, pero no en la misma condición. Vuelvo a la pregunta, ¿ya? Eh, la reciprocidad, entendida como sistema organizativo de los incas, regulaba la prestación de servicios en diferentes niveles y servía de engranaje en la producción y distribución de bienes. Y permitió el OLA. ¿Qué permitió? El ordenamiento de las relaciones dentro de una sociedad en donde se desconocía el dinero. Claro, yo no te pago con dinero por el trabajo que haces para mí. Yo te pago con trabajo. Yo te pago con trabajo. Yo hago algo por ti, tú haces algo por mí. Y ese va a ser el sistema. Me parece buena alternativa. La B, la explotación de la mano de obra de toda la población sin distinciones jerárquicas y sociales. No es por falta de distinción. Sí sabemos de que hay diferencias sociales, de que yo hago un tipo de tarea para ti y no necesariamente tú lo mismo para mí, porque hay jerarquías. Entonces no es que no exista distinción. C, una rápida expansión de la propiedad privada. ¿Ya? Propiedad privada no. Cuando los incas se expanden, toman tierras y las tierras son del Estado, pasan a ser del Estado, pero no es propiedad privada de alguien. Salvo algunos casos de las panacas, pero casos muy esenciales solamente porque son los grandes gobernantes. Desarrollo de incipientes estados regionales que se independizaron del imperio. Eso no es la reciprocidad. Ya no es la reciprocidad. La reciprocidad es la ayuda mutua. La explotación de los recursos agrícolas disponiendo de una gran mano de obra esclava. Bueno, la mano de obra que se utiliza para cultivar es principalmente jatunruna bajo la condición de la mita. O sea, la gente mita o trabaja para el Estado porque el Estado te ha dado alimentos y recursos. Así que no hay que olvidar eso. La mejor clave, sin duda, en la pregunta número 11 termina siendo la alternativa A de avión. ¿Ya? La A de avión. ¿Ya? Así muy bien, como ha respondido Alejandra. La clave es la A de avión. Pregunta número 12. Pregunta número 12 me dice, la organización social de Tahuantinsuyo fue altamente compleja y jerarquizada. O sea, hay niveles y cada uno de ellos tiene características muy especiales que a veces no están muy bien definidas, por eso dice que es compleja. O sea, en el pueblo, en la mayoría de la población, encontramos a los Hatunrunas, claro, ellos son los pobladores de los Ayllus, y en la cúspide ya de la sociedad, en la parte alta, en la parte más alta, encontramos a las Manacas.
y sobre ellas podemos afirmar que. La pregunta es verdadero sobre las panacas. ¿Qué son las panacas? Las panacas terminan siendo las familias de los incas, tanto del que está gobernando como de los que han fallecido. Ellos son los que ocupan los más altos cargos de gobierno, ellos son los que, por ejemplo, tienen que proteger a la momia del Inca cuando éste fallece y sacarla en procesión de vez en cuando y pregonar la importancia de este Inca fallecido para la importancia del Tahuantinsuyo, para hacer recordar de que mi familia es importante. Dice, de ella podemos afirmar que, ellas podían acceder, ¿ya? A ellas podían acceder Hatunrunas por acciones importantes para el Inca. No. Habían gente del pueblo, Hatunrunas, que por algún acto importante podían ser elevados al grado de nobleza. Eso se llamaba nobleza por recompensa. Pero tú no podías llegar a ser de la familia Inca, ¿no? Ubícate. O sea, te elevas a condición de noble, pero no esa condición. La primera es falsa. Si la primera es falsa, eliminamos la B, ¿ya? Porque me habla de que la primera es verdadera. Y eliminamos la D de dedo y la E de enano, ¿ya? Porque me están diciendo que la primera es verdadera y es falsa. Dice, dos, su prestigio, ¿ya? Su prestigio, la dos tiene que ser verdadera, porque miren, la A y la C comienzan con dos. Su prestigio estaba relacionado al gobierno del Inca que la fundó, por supuesto, ¿ya? Por eso es que las panacas, cuando muere el Inca, cuidan la momia y la sacan en procesión para recordar su importancia. La 3, ¿qué me dice la 3? Las momias de los incas eran reverenciadas en ceremonias públicas. Claro, las sacan en ceremonias, en procesiones. Es verdadero. Y la 4, contraían matrimonio con sectores populares para mejorar sus lazos. No, se casan con miembros de otras familias nobles, de otros pueblos, pero no con los sectores populares. Entonces la 4 es falsa y la clave correcta termina siendo la C de casita. ¿Ya? La C de casita, como decía Sally, como decía Lucero, acá SR25, ¿ya? Ese ya suena a Android, ¿ya? Sally, Sergio, ¿ya? Lucero, me están dando la clave correcta. Vámonos con la pregunta número 13. ¿Qué me dice la pregunta número 13? A ver, la 13 dice, respecto a la política inca, ya, respecto a la política inca, se indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos, ya, que corresponda. O sea, verdadero o falso sobre la política inca. Dice, planificaban alianzas matrimoniales con objetivos políticos. Por supuesto. Por ejemplo, cuando el señor de los Chimú es derrotado, lo casan con la hermana de Tupayupanqui. Y lo casan con la hermana de Tupayupanqui, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque para poder establecer una alianza entre los gobernantes. La primera es verdadera. La segunda, realizaban conquistas militares tras intentos de negociación. ¿Ya? Claro, primero los incas negocian con los pueblos. Vamos a ser amigos, vamos a ser aliados. Yo reconozco que tú eres gobernante de tu provincia, reconozco tu nobleza, reconozco tu autoridad, pero ponte bajo mi mano. ¿Ya? Si lo haces bien, si no lo haces, te pego. ¿Ya? Entonces, primero hay una negociación y luego hacen conquistas militares, si es que no aceptaba su condición. Pero la segunda es verdadera. Mira, beso y dedo, las dos tienen al inicio las dos primeras alternativas verdaderas. ¿Qué me dice la tercera? Hubo cierto respeto a la identidad cultural local, por supuesto. Todos los pueblos están obligados a hablar runasimi, ya el quechua, la lengua de los hombres. Pero tú podías seguir hablando tu idioma, pero también tienes que hablar quechua. Tú tienes que considerar de que el sol, el Inti, es el dios verdadero, es el dios supremo, ¿ya? Es el dios oficial del gobierno, pero los incas permiten de que cada pueblo se mantenga sus lugares sagrados, sus apus, termine manteniendo el culto a diferentes dioses. Así que, por lo tanto, la tercera, ¿ya? O la tercera alternativa es correcta, ¿ya? Así que la clave es la B, ¿ya? Verdadero, verdadero, verdadero. Y vámonos con una pregunta más. Dice, la formación del Tahuantinsuyo se produjo tras la victoria militar cusqueña de sobre el pueblo de los hecho histórico rescatado oralmente expresado en el mito de mm. Entonces vamos a ver qué cosa dice. A ver, ya, vamos a ver qué cosa dice. A ver, mira, la historia de los incas, ya la historia de los incas viene teniendo momentos importantes. Inicialmente existe un periodo llamado Curacal. Los incas de procedencia tiahuanaco conviven en el Cusco con varios otros pueblos más, con algunos amigos, con otros enemigos enfrentados. Poques, Sahuacera, Santasaya, Sayarmacas, ya son los pueblos que viven en el Cusco. Luego estos se unen para poder enfrentar la amenaza de invasión de los chancas, y este periodo se conoce como el periodo de la Confederación. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha logran enfrentar durante algún tiempo a los chancas. Pero el Inca Huiracocha y los nobles se retiran del Cusco ante una amenaza mayor y uno de los 70 hijos del Inca Huiracocha derrota a los chancas. Ese personaje se llama Tusiyupanqui, posteriormente llamado Pachacútec, ya Pachacútec. Y dice entonces, a partir de la victoria sobre los chancas en la batalla de Yaguarpampa,
se va a terminar no solo frenando la expansión chanca, sino que se le frena y luego los incas comienzan su expansión, iniciándose el Tahuantinsuyo. Entonces, cuando la pregunta 14 me dice, la formación del Tahuantinsuyo se produjo tras la victoria militar cusqueña de, ya, bueno, el líder es Cusillupanqui, sobre el pueblo de los Chancas, ya, sobre el pueblo Chancas, está en la alternativa B, que los Chancas son de Apurímac, Andahuaylas, hecho histórico rescatado oralmente y expresado en el mito de los Pururaucas. Los Pururaucas, ¿quiénes son? Ellos terminan siendo los guerreros de piedra, ¿ya? Según el mito, no se sabe si el dios Inti o el dios Huiracocha terminó convirtiendo a grandes rocas en guerreros precisamente para poder enfrentar y derrotar a los chancas. En ese sentido, la clave termina siendo la B de besito. Usiyupanqui, chancas y pururaucas. Ya B de beso. Y la última, para no robarle tiempo al próximo curso, ya más tiempo del que le estoy robando, que son 4 minutos, dice, respecto a las manifestaciones culturales de los incas, indique la secuencia correcta de enunciados verdaderos o falsos según corresponde. Nuevamente, verdaderos sobre la cultura incaica. A ver, uno, en la cosmovisión andina hubo una tripartición del mundo, verdadero. El mundo está dividido en Anampacha, donde están los dioses celestiales, el sol, el Inti, la Quilla, la luna, Pariacaca, las lluvias torrenciales y Yapa, el rayo. Luego está el Caipacha, donde están los seres humanos, las plantas y los animales, y las almas también. Y estaba el Ucupacha, que es donde están la madre tierra, la Pachamama, o Pachacamac, que termina siendo el dios de los movimientos telúricos. Entonces sí hubo una tripartición. La primera es verdadera. La segunda, la religión tahuantinsuyana tuvo como característica el animismo, el panteísmo y el politeísmo. Politeísmo, varios dioses. Panteísmo, todo es Dios. Dios es el sol, la luna, las estrellas, el agua, el río, los caminos, todo es Dios. El animismo, a cada uno de esos elementos se le da una vida, un ánima, un alma, se le da una vida. Así que entre estos dioses se relacionan. Verdadero entonces, primera y segunda verdadera. Y la última, la arquitectura inca fue megalítica, es decir, utilizando grandes bloques de piedra. Sólida, porque utilizó piedra. Simétrica, porque si la cortas a la mitad, las dos partes son iguales. Semejante al modelo arquitectónico tehuanaco, sí, porque los incas provenían de Tiahuanaco. Además, te podría decir que es sencilla porque no tiene grandes adornos y también te podría afirmar de que la arquitectura inca no utiliza argamasa. Las piedras son talladas para que calcen unas con otras. Así que las tres alternativas terminan siendo verdaderas y la clave correcta en esta última pregunta termina siendo la de dolor. Bueno, muchachos, ya me pasé 5 minutos, no voy a abusar más del tiempo de ustedes ni del siguiente profesor, así que vamos a terminar dejando la clase por acá. Un gran abrazo, muchachos, espero haber sido de ayuda, así que no se olviden que en la Academia Cabanías estamos para poder ayudar con su ingreso. ¿Ya? Un gran abrazo, muchachos, nos vemos en la siguiente semana. Chao, chao. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, en unos momentos me deben estar permitiendo compartir la presentación. En Cívica tenemos en esta semana lo que sería el tema de garantías constitucionales, que es bastante importante, ¿no? Teniendo en cuenta que la semana anterior se desarrolló lo que eran derechos humanos y chicos, tener en cuenta que en todo este sistema de defensa de nuestra integridad,